O sea, el Día del Amor se vive todos los días, no el 14 de febrero, y ser feminista es de todos los días, no es del 8 de marzo. Esa es una pregunta muy difícil porque tendría yo que contestar con 3 personas mínimo. La primera es Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es una gran filósofa, es rigurosa, exigente, promotora de los derechos de las mujeres y pues que tiene un estilo, una pluma y una exigencia social enorme. Otra, pues Martha Nussbaum, que es de quien hice yo mi tesis de doctorado, de quien es mi libro, y creo que en su teoría se da una interpretación maravillosa para exigir que las estructuras sociales cambien para fortalecer el desarrollo de las personas a partir de su reconocimiento, del reconocimiento de su dignidad. Leerla es un placer, la verdad es que es una mente poderosísima, y también me gustaría mencionar a alguien que para mí ha sido súper importante, que es Virginia Aspe. Ella es profesora de la UP, fue mi profesora y tengo el gusto de decir que ahora también es amiga mía, bueno, amiga desde hace un rato, y que yo la considero una mujer brillantísima, propositiva, que ha llevado la atención a la filosofía mexicana y la ha llevado a altos vuelos. Entonces, para mí es una filósofa viva que hay que leer, que hay que estudiar, porque es una gran mujer, gran pensadora. Aquí tengo, no lo traje aquí, perdón, debí de haberlo puesto como más a la mano, pero este es el libro que recién salió. Se llama La identidad cinética de las mujeres, una propuesta a partir de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum. Y es justo esta propuesta, decir, las mujeres exigimos entornos que nos faciliten y nos propicien el desarrollo, sin imponernos un modelo, respetando nuestra libertad, pero haciendo un compromiso pleno con eliminar la discriminación y la violencia. A ver, claro que es un mito. Para mí, los hombres claro que pueden ser feministas. No solo lo defiendo yo, sino pues hay autoras muy importantes como Bell Hooks o como Chimamanda Ngozi Adichie que justo sus libros promueven eso. Pero, a ver, más allá de eso, entiendo que es una discusión actual muy polémica, porque es cierto, a lo mejor dices, yo no sé si tu aliado en algún momento no fue mi violentador, eso puede pasar, es cierto, pero creo que si la búsqueda del feminismo es hacer un mundo más justo e igualitario, eso es algo a lo que estamos llamados todas las personas estamos llamadas a eso. El feminismo o los feminismos no deben de ser una búsqueda de la supremacía de las mujeres, y es decir, pues ahora es que nosotros lo queremos para nosotras, o nosotras somos las que tenemos que brillar, o nosotras, sí, claro que tenemos que brillar, y claro que tenemos que tener un punto de reconocimiento, varios puntos de reconocimiento, pero no se nos debe olvidar cuál es el objetivo, y en última instancia es el crear un mundo mejor para todas las personas que están en él. Y decir que los hombres no están llamados a construir ese mundo desde una mirada del reconocimiento de los sexismos y las prácticas opresivas que existen, me parece sesgado, ¿no? Así que creo que esto es muy importante. Tanto hombres como mujeres debemos
ser feministas, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir debemos, pero bueno, no, hay que respetar la libertad. Mi posición es no, por muchas razones. De entrada, porque entonces yo no me podría llamar feminista, así de sencillo. O sea, yo me declaro una feminista pro vida. En ese sentido, el tema del aborto es complicadísimo, pero voy a contestarlo primero de manera muy fácil, que es en el feminismo, en los diferentes feminismos, hay muchas feministas que han ido francamente en contra del aborto. Por ejemplo, Wollstonecraft, que es un pilar para el feminismo y en la vindicación de los derechos de las mujeres, ella tal cual condena el aborto. Entonces, decirle a Wollstonecraft, que es uno de los soportes intelectuales más fuertes de la Ilustración, que no es feminista, porque no es pro aborto, se me hace absolutamente absurdo, ¿no? O sea, y como entonces, ¿no? Entonces, para lo que nos conviene sí es feminista y para lo que no nos conviene no es feminista, ¿no? Igual la primera ola del feminismo, pues no son pro aborto, ¿no? Entonces también ahí, históricamente, pues hay un tema muy complicado. Mucho más complicado que responder de una manera histórica es de la manera en que yo lo veo, el aborto ha sido, y sobre todo la legalización del aborto, ha sido un fallo en el Estado. Es que el Estado ya le debe a las mujeres. Y avalarlo es prolongar estos abusos a las mujeres porque un aborto es un mal. Entonces vamos creando más males acumulados. Digo, hay muchas feministas que han puesto esto en, por lo menos si no en entredicho, sí han dicho, ojo, hay una manipulación muy fuerte de una política de aborto hacia las mujeres. Muchísimo. Por ejemplo, lo ha dicho Germaine Greer o Camille Paglia, en donde ya se ha dicho, ojo, esto puede ser un movimiento político que abusa de las legítimas necesidades de las mujeres para una finalidad política. Así que dentro de la diversidad de aspectos a tomar en consideración dentro del aborto, tener una posición en lo personal es de hagamos el mayor compromiso para que las diferentes situaciones por las que se pueda presentar un aborto no sucedan. Es decir, no a una violación, no a no tener educación sexual, y por supuesto no a abortar a una persona porque se encuentra con alguna discapacidad, que eso me parece aberrante, ¿no? Es decir, obviamente eso no está bien. Definitivamente no. Las feministas, pienso que casi todos los modelos de feminismo o todas las opciones de feminismo promueven la igualdad, el respeto y la libertad. Pues la palabra imposición de entrada ya está mal, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Y en ese sentido, la teoría de las capacidades a mí me gusta muchísimo porque lo que se busca es ensanchar el horizonte de posibilidades de acción y pensamiento de las personas, es decir, que logren ver más allá. Si como feminista haces un compromiso por mostrar, evidenciar, denunciar los atropellos que se está viviendo, etcétera, eso me parece muy bien, ¿no? Es decir, vamos a mostrar que aquí hay una desigualdad, vamos a evidenciar que aquí hay discriminación, vamos a abrir los horizontes de opciones. Bueno, eso creo que es extraordinario. De ahí a imponer, porque además de qué feminismo me estás hablando, ¿no? Entonces vamos a imponer
un modelo, todos los modelos, ¿desde dónde, desde qué disciplina? No, la imposición me parece un desatino, ¿no? Es justo ir en contra de tus propios principios. Primero tendría que preguntar qué entendemos por feminista extremista, ¿no? O sea, mi primera pregunta sería eso, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por feminista de extrema, radical? No lo sé. O sea, primero yo tendría una duda grande. Sí se están refiriendo, es que, a ver, feminista extremista podría ser desde esta aversión a la participación de los hombres, ¿no? Un feminismo separatista, desde una postura de un feminismo biológico y materno, que también alguien lo ha llegado a nombrar extremo, hasta el uso de, o validar el uso de la violencia para exigir una respuesta del Estado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de feministas extremas, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Eso creo que sería importante saber de qué. Si es en esto último, el problema es grande. Mi postura es promover siempre el diálogo y el respeto a las otras personas. Entiendo la frustración que ha de ser, nunca me ha tocado en cuanto a una familiar cercana o una amiga muy cercana, pero un feminicidio ha de ser tremendo vivirlo como víctima secundaria y por supuesto has de querer destruirlo todo y se entiende porque el Estado te falló. O sea, se entiende el sentimiento. Entonces no me atrevería a juzgarlo. Pienso que no se logra demasiado por esa vía. No es que no se logre nada, pero no se logra demasiado por esa vía. Hace falta una reestructura muy fuerte. Y no sé si estamos dispuestas, yo creo que sí, y yo creo que nos falta pues ese arrojo y esa valentía para hacerlo en todo tiempo y ser muy congruentes, porque nos hace falta una reestructura de la sociedad completa. ¿En qué sentido? Y esto no quiere decir que destruyamos todo, sino que lo reformulemos. Dice Connell que tanto el Estado moderno como el libre mercado están construidos con la base del patriarcado. Esto es tremendo y que mientras no repensemos estas estructuras, no va a haber igualdad. Entonces, esto es muy fuerte, porque quiere decir que el Estado moderno, tal como está, no nos sirve, y que el libre mercado, tal como está, tampoco nos sirve. Entonces, tendríamos que ser súper creativas y creativos para repensar un esquema en donde no se valide esta masculinidad hegemónica, ¿no? Eso creo que, y ahí es donde está lo difícil, y ahí es donde está el compromiso, y ahí es donde está el esfuerzo, y ahí está. Entonces, sí creo que tendríamos que ser súper coherentes en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, etcétera, para tratar de hacer esta reestructura. Y eso es lo que realmente está cambiando las cosas. Entonces, no, creo que ahí es donde son las acciones. Y si a eso le llamáramos radical, yo me sumo, ¿no? Es decir, depende cómo me definan radical, no lo sé. Si lo estás llamando caballerosidad porque te estás refiriendo a que es un hombre el que debe de procurar a una mujer porque ella es débil y lo necesita, bueno, sí, por supuesto estoy en contra. No lo necesitamos. Pero sí necesitamos esta amabilidad, esta caridad, esta preocupación por la otra persona.
sea del sexo que sea, ¿no? Es decir, si yo voy a abrir una puerta porque la persona que está atrás viene con paquetes, viene empujando una carriola, viene, a ver, ¿eso es caballeroso de mi parte? No, eso es solidario, eso es empático, eso es ser amable y eso creo que está muy bien. Entonces hay que distinguir también estas actitudes que podemos llegar a tener, pues algunas mujeres, cuando tienen algún gesto, un hombre con nosotros de amabilidad y no contestar de una mala manera en el sentido de decir, no, yo puedo sola. No, a ver, depende en qué sentido se está haciendo y muchas veces puedes retribuir esa buena acción con otra del mismo tamaño. Es decir, pues ahora tú me cargas, ahora yo cargo, ahora yo ayudo, ahora para que haya una igualdad en en esta preocupación por el otro, que creo que nos falta, por la otra persona, que eso creo que sí nos falta. Es decir, no se trata de decir, ahora yo puedo y soy sola contra el mundo. No, tampoco es ahí, ¿no? Más bien lo que necesitaríamos sería estrechar esos lazos de amabilidad, empatía, tolerancia, cariño con las otras personas que tenemos al lado, sean del sexo que sean. Obvio, me declaro feminista y estoy maquillada, ¿no? Entonces, digo, ahí sería, entonces, ¿cómo? No, entonces ahí hay una incoherencia. No, justo, sí lo que queremos es una sociedad sin sexismos. Lo que tendríamos que hacer es dejar que las personas elijan y respetar su elección, no validarla por si está maquillada o no. Es decir, ¿yo por qué me maquillo? Pues porque me gusta maquillarme. Ya. Diario, no, cuando se me da la gana. Así. Tan, tan. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se me antojó. ¿No? Pero que se piense que soy más formal o menos formal, o más cuidada o menos cuidada, o más bonita o menos bonita por estar maquillada, eso creo que es sexismo. Tanto en un lado como en el otro. Es decir, estás maquillada, eres frívola. No, a ver, espérame, tampoco, no, o sea, eso, creo que tampoco va por ahí, ¿no? Así como también me parece terrible que si no te maquillas, alguien llega y te dice, ¿te sientes bien? ¿Estás enferma? No se me dio la gana maquillarme, ¿no? O llegar a algún lugar, a una conferencia, es decir, no estoy maquillada, no estoy, ¿no? Es decir, qué informal. No, ¿por qué va a ser informal? Respetemos la libertad de manifestación en el mundo, ¿no? Entonces, ¿quieres maquillarte? Maquíllate. ¿Quieres no maquillarte? Pues no te maquilles. ¿Quieres pintarte el pelo? Píntatelo. ¿No te lo quieres pintar? No te lo pintes. Es decir, ¿quieres usar tacones? Úsalos. ¿No los quieres usar? No los uses. Cierto, una visión histórica te va a decir cuándo se usan los tacones y por qué se usan los tacones. Y los hombres han usado tacones, ¿no? Así que, o sea, de repente hacer estas asociaciones entre lo que es la feminidad pura y una manifestación cultural es muy restrictivo, me parece. Pues es que de entrada tendría yo que decir que hay muchos feminismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el feminismo? No lo sé. O sea, a ver, te puedo dar unas directrices comunes. A mí me parece que los feminismos en general son movimientos teórico prácticos que buscan eliminar la desigualdad, el sexismo y la opresión entre los sexos, ¿no? Y con esto es muy parecido a lo que dice Bell Hooks. Eso creo. Ahora, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Pues es que hay muchos
hay muchos modelos y muchas perspectivas y muchas olas que te pueden dar diferentes aproximaciones y que muchas de ellas van a entrar en conflicto entre sí, cosa que me parece muy interesante, porque eso te quiere, vaya, eso te demuestra que no es un movimiento homogéneo y que está bien que no sea homogéneo, porque de repente, ¿no? Como la pregunta que me hacían hace un rato del aborto, ¿no? Es decir, es que si no eres así, no eres feminista. Bueno, pues, ¿en dónde está la agencia certificadora de feminismos, por favor? ¿No? Entonces, para decirme si yo estoy certificada o no, o a mí me parece una práctica profundamente irrespetuosa e intolerante andarle palomeando o tachando sus feminismos a las personas por un tuit que pongan, por decir, tú no eres feminista, ay, ¿y tú quién eres? ¿No? Es decir, ¿dónde está? De entrada te podría decir que si le estás hablando así a otra mujer que está posicionando su voz pública, pues entonces tú tampoco, ¿no? Entonces, pero si nos vamos a esas, pues entonces nadie sería feminista, porque implicaría esta coherencia pura, absoluta y una claridad que no se tiene. ¿Desde dónde surge? También ahí hay muchas teorías, pero habrá quien reconozca feminismos medievales que obviamente ellas no se autonombran como feministas, como sería Christine de Pizan con su obra La ciudad de las damas, en donde hace una franca promoción de la necesidad de educación de las mujeres y va a ser evidente la estructura desigual que enfrentan. ¿Por qué? Porque además ella la vive en carne propia, ¿no? O sea, ella es una viuda a la que se le quita el dinero y es a partir de su educación que se reconstruye de nuevo. Es una mujer impresionante y estamos hablando de una mujer medieval. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de Hildegard von Bingen, que pues ella va a ser una monja y también va a ser una monja medieval y que también va a luchar por la educación de las mujeres, ¿no? Entonces, pues para mí sí lo que busca el feminismo es esta igualdad entre los sexos y eliminar las opresiones, pues estas son feministas, aunque no se hayan autonombrado como tales. Bueno, es que sí son muchos, muy diversos. Por ejemplo, a mí me gusta hablar del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. A raíz de la segunda ola de feminismo, quizá tendría yo que empezar por ahí. Es decir, el feminismo en general se divide por olas. Estas olas de feminismo no son bloques, porque no son momentos cerrados y que ya pasaron, sino son búsquedas, son visualizaciones de problemas que además, como una ola, seguimos, digamos, manteniendo y que no puedes hacer un corte exacto entre lo que se buscaba en la primera y luego la segunda, como si te metieras al mar y dijeras, me mojó esta ola. Esta es segunda, y no tiene nada de la primera ola que me mojó, no es cierto, ¿no? O sea, todo está mezclado y todo pero tiene una inercia también propia. Entonces, por eso se habla de olas. En la primera ola, resumiéndolo de manera muy sencillo, sería el sufragio, es la participación política de las mujeres, en concreto, votar y ser votadas, ¿no? Habría que decir muchísimo más, pero de una manera muy concreta, esa es la primera ola de feminismo, esta sería su búsqueda. La segunda ola de feminismo lo que busca es llevar a la vida práctica lo que ya se ha ganado en las leyes. Y creo que eso lo seguimos viviendo en México, ¿no? Es decir, podemos estar frente a una cuarta ola de feminismo, pero no hemos resuelto la segunda, ¿no? Y a veces ni la primera. Pero bueno, en esta segunda, es decir, a lo mejor en las leyes ya está y me dices que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero yo veo que cuando voy a contratarme no me hacen las mismas preguntas y no me miran. Entonces,
Esa es la segunda ola de feminismo. La tercera ola de feminismo, también de manera muy rápido, hace una pulverización de lo que es el movimiento y es digamos, un feminismo interseccional y reconoce que no es lo mismo, no se vive de la misma manera la búsqueda de la igualdad teniendo privilegios que no teniendo privilegios, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir, sí, yo soy feminista cuando soy universitaria, citadina, de un país primermundista, a si soy afroamericana o si soy hindú o si soy religiosa o no soy religiosa. Entonces dices, no, a ver, espérame, tu feminismo y mi feminismo no son iguales, no enfrentamos los mismos problemas y este reconocimiento de la intersección que hacen estas diferentes categorías en la identidad de las personas es lo que en mucho, digamos, caracteriza, de nuevo, de manera muy simplista, el feminismo de la tercera ola. Y el feminismo de la cuarta ola es un feminismo revisionista y es un feminismo que estamos construyendo ahorita, así, como diríamos, mientras estamos hablando, ¿no? O sea, esto es feminismo de la cuarta ola, que justo se revisa a sí mismo. Este feminismo surge a raíz de movimientos como el Me Too, como el Ni Una Menos, en donde es muy patente que la estructura no está funcionando, pero que tenemos que ver también en nosotras mismas qué estamos haciendo. Y tiene un riesgo enorme, y es el volverse una moda. Es decir, me vuelvo, es como feminista del 8 de marzo, como cuando creo que el amor se vive el 14 de febrero. No, el 14, el Día del Amor se vive todos los días, no el 14 de febrero, y ser feminista es de todos los días, no es del 8 de marzo, ¿no? Y eso me parece importante en cuanto a las olas, para dividirlas de manera, y luego, bueno, hablar, si quieren, del feminismo de la igualdad y la diferencia, que a mí me parece una interesante división. Estoy absolutamente en contra del borrado de mujeres. Es decir, el E es neutro. Entonces, otra vez, no nos están nombrando. O sea, tanto que hemos peleado para ser visibles y otra vez vamos a ser invisibles, no. Punto. ¿No? O sea, eso no es ser incluyente, eso es borrar a las mujeres. Entonces, a mí me parece gravísima esta moda, pero de nuevo es moda y a veces no se entiende lo que se está haciendo. Y, a ver, este reconocimiento político de las mujeres tampoco es que no hubiera pasado antes, ¿no? O sea, pensemos, no sé, en una Isabel de Castilla. O sea, a ver, la mujer era reconocida, ¿eh? O sea, tampoco es que nunca hubiéramos tenido presencia política, no. Yo creo que sí tuvimos una presencia política y que justo cuando se hace esta reestructura después de la Ilustración, pues quien se adueñó del papel sí fueron los hombres. Es decir, estamos heredando un problema político fuerte del siglo XIX. No es que antes no hubieran mujeres importantes, las hubo y muchísimas. En el siglo XIX viene esta, digamos que, este aprovechamiento, digamos, de buscar los derechos del hombre y el ciudadano solo para los hombres. Entonces ahí creo que, voy a ser súper académica, se vieron muy gandallas, ¿no? O sea, sí, dejaron de ver y reconocer a las mujeres que además habían hecho importantes aportaciones para ver la igualdad, ¿no? O sea, para buscar la igualdad en la Ilustración, como María Stell, ¿no? Entonces, creo que es un error que había que corregir porque hubo un abuso de poder, sí, definitivo.
este lenguaje, a mí me gusta el lenguaje inclusivo cuando nombra a las mujeres y a los hombres. Cuando deja de nombrar a las mujeres, no me gusta. De hecho, me parece un revés, ¿no? O sea, me parece como una iniciativa que originalmente fue buena, pero que mal usada tiende a ser más problemática que el bien que estaba logrando, ¿no? Porque entonces a las mujeres ya no se nos nombra, como lo es la perspectiva de género. Es decir, yo estoy absolutamente a favor de la perspectiva de género, pero no cuando la palabra género invisibiliza a las mujeres. Creo que, o sea, ahí el que todas las ahora centros de estudio, todas las iniciativas ahora se vuelvan con respecto al género y no hablen de mujeres, pues me parece que otra vez nos está invisibilizando. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me encanta y uso muchísimo por además la carga simbólica que tiene, y es personas. Las personas aquí reunidas, personas es un sustantivo femenino. Por fin, los hombres se incluyen dentro de un sustantivo femenino de una manera correcta. Entonces, es gramaticalmente correcta, pero es femenino. Entonces, puedo hablar en femenino, ¿no? De manera correcta. Entonces, a mí, y es una palabra en español correcta, o sea, no me la estoy inventando, ¿no? O sea, tiene una gran tradición histórica, filosófica. Así que hablar de personas en vez de, por ejemplo, los hombres somos, no, los hombres no, las personas, ¿no? Entonces a mí eso me gusta mucho. Y creo que así se resuelve mucho, ¿no? A todas las personas aquí reunidas. ¡Ya está! Todas las personas. ¿Eres persona? ¿Eres del grupo? Ya estuvo. No hay por qué, ¿no? Hacer más divisiones. Si eres persona, siéntete convocada, ¿no? Entonces ya, esa sería mi recomendación. A mí me gusta mucho hablar de personas, porque además implica este reconocimiento de la dignidad, ¿no? Entonces, sí, personas. Esa ha sido una de las batallas épicas dentro del feminismo. No hay un consenso. En concreto, el feminismo de la segunda ola cuestionó mucho la pornografía. ¿Por qué? Porque efectivamente vuelve a la mujer objeto, ¿no? Y la esclaviza dentro de esta dinámica de opresión sexual. Más si empiezas a echar números, ¿no? Es decir, podría parecerte poca cosa el dar un clic en un video porno desde la intimidad de tu cuarto. Podría ser. Tú no sabes qué hay detrás de ese video. Tú no sabes las condiciones que viven las personas que están realizando ese video. Y lo que dicen los estudios es que la gran mayoría están bajo un régimen de trata. Y como bien se dice, si no hubiera clientes, no habría consumo. Es decir, tu clic hace mucho más daño de lo que muchas veces se está pensando. Es decir, no es tan inocente ese clic y formas parte de la cadena de delito, porque eres en última instancia el o la consumidora. La pornografía en esta pandemia, el consumo y la producción de pornografía ha aumentado en un 37%, así como el enganche de trata por redes. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado en si ese egoísmo de la sexualidad no nos está llevando a invisibilizar el rostro de otros. Y creo que ahí hay un tema muy, muy fuerte.
Hay feminismos que apoyan que la liberación sexual de las mujeres se hace siendo dueñas de su cuerpo y mercantilizándolo como buenamente lo pretendan. Sí, podría ser, siempre y cuando lo hicieras en las condiciones óptimas. Es decir, ¿tuviste la misma educación? ¿Tuviste las mismas oportunidades laborales? ¿No? Tienes otras oportunidades para hacer otras millones de cosas en libertad por ti misma y eliges esa opción sexual, sería otra cosa. Lo que en general el mundo nos muestra es que las mujeres que se dedican a la pornografía en muchos casos han sido obligadas a ello y sus derechos humanos han sido profundamente violentados. Hay, bueno, muy interesantes reflexiones que dio Andrea Dworkin a este respecto, sobre cómo pues, hay una falta de reconocimiento. Y justo a partir de la agonía del Eros, pues es que el porno te muestra una relación fingida, una relación que no es real. Y en muchas ocasiones hay un ejercicio de violencia que despierta la imaginación y elabora fantasías que después buscarán realizarse. Es decir, al final, como dice Byung-Chul Han, ¿no? Lo que terminas haciendo cuando imitas una película porno es porno, no sexo. Así que pierdes esa dimensión humana de la persona. Entonces creo que es muy importante decir sí a una vivencia plena de la sexualidad humana como ese gran regalo que es, pero no a una objetivación del otro. Esta pregunta me encanta porque yo soy mamá de 2 adolescentes varones. Así que justo esta pregunta me encanta porque es lo que hago todos los días. ¿No? O sea, esto es lo que ejerzo todos los días. Y es construir almas y cuerpos conscientes de la dignidad del otro y que entiendan que no deben de tener ninguna prerrogativa por ser hombre, pero sí por ser personas. Es decir, son personas obligadas al bien del mundo, para todas las personas, ¿no? Igual, o sea, no hay una distinción por sexo. En casa no hay una distinción entre, no, tú eres hombre, no te toca lavar, no, o sea, bueno, ¿no? O sea, comiste, lavas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y dormiste, tiendes tu cama, ¿no? Y tú también pasaste por aquí, pues también barres, ¿no? O sea, es decir, las labores del cuidado son labores dignas, son labores buenas, necesarias para un bien vivir y a la que todas las personas que sean parte de una familia y de una casa, de un hogar, deben de participar. No hay una diferenciación sexual en lo absoluto. Sí hay una diferenciación en cuanto a gustos y cualidades, pero eso es por la riqueza de lo únicos e irrepetibles que somos, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor tú barres mejor que yo, bueno, pues está muy bien, o tú lavas mejor que yo, o tú cocinas mejor que yo, y hay una división de funciones. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Y a lo mejor tú tienes más tiempo un día, o sales más tarde de clase, o sales antes, entonces claro que debe de haber una división de labores, sí, pero no una división de labores por sexo, que creo que eso es muy diferente, ¿no? O sea, debe haber una división de labores, pues sí, ¿no? Todos hacemos todo, no, pues bueno, tampoco eso no es. Y en una pleno reconocimiento de las injusticias sociales y ese compromiso que debemos de tener hombres y mujeres para hacer algo en contra de ellas, ¿no? Es decir, no solo hace falta decir yo no lo hago,
No, 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 es que yo no lo hago. No, 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 es que yo no soy violento. No, 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 es que yo no soy no sé qué. No, sí, no, ok, tú no lo eres y ¿qué estás haciendo para hacer que esto no pase más allá? ¿No? ¿Dónde está tu proactividad? En los hombres también. Y creo que eso es muy importante. Por ejemplo, este tipo de juegos de poder en los noviazgos, ¿no? Entonces no le hablo porque ella no me habló, entonces a decir, no, a ver, así no, ¿no? O sea, creo que es parte de la educación que, ojo, hombres y mujeres tenemos que darle a nuestras hijas e hijos, a los, digamos, a los dos, a los niños, a las niñas, no nada más a los hombres, porque también me parece muy comodina esa posición. No me acuerdo ahorita dónde la escuché, hace poco en algún medio de comunicación, que decía, ay, bueno, es que si los hombres no estamos haciendo lo propio, estamos prolongando el sexismo, pues edúquennos, enséñenos, díganos. No, a ver, también debe de haber una autoapropiación y debe de haber una autoexaminación y decir, sé que debo de deconstruirme yo como hombre y no dejarle otra vez la chamba a las mujeres y decirle, edúcame, enséñame, explícame. No, a ver, tú ve por la explicación. O sea, es como cuando dices, a ver, pues no sé, preparar una lasaña. Ah, bueno, pues me echo mis cursos, veo dónde, pongo YouTube, ¿no? O sea, no es, ¿por qué no hago lasaña? Porque nadie me ha enseñado. No, a ver, me parece absurda esa posición, ¿no? Entonces también creo que implica una proactividad de los hombres para autoeducarse en el feminismo. No feliciten a ninguna mujer, ¿no? O sea, vamos a empezar por decir, no es un día para felicitar. Sí, por favor, no me felicites, ¿no? No en redes, no felicites. El 8 de marzo se conmemora. ¿Por qué? Porque se origina a partir del desastre de las trabajadoras en Nueva York que murieron por pésimas condiciones de trabajo y que después se hicieron desfiles, bueno, no desfiles, se hicieron protestas para demandar unas mejores condiciones de trabajo. Y a partir de ahí se hace una conmemoración. ¿Qué poder hacer un 8 de marzo? Reflexiona sobre lo que estás haciendo, tú en tu vida, a favor de la igualdad y en contra del sexismo. Date un tiempo para reflexionar, hombres y mujeres, ¿eh? En este 8 de marzo se puede. Tristemente, la pandemia pone una situación complicada a una manifestación pública, como lo fue el año pasado, y a un día sin mujeres, que creo que habían sido iniciativas valiosísimas, pero podemos retomarlas desde lo privado, ¿no? Es decir, valora el trabajo que están haciendo las mujeres en los diferentes lugares en donde están desarrollando sus talentos. Súmate a esto, condena cualquier tipo de violencia y pregúntate tú qué estás haciendo. Si eres un hombre, ¿qué necesitas trabajar más? Seguro, te aseguro que tienes algo. Te aseguro. Y si eres mujer, te lo aseguro también, ¿no? Todas tenemos cosas que sumar en esta igualdad. Y hacer un reconocimiento de esta labor histórica. Creo que eso sí podemos hacerlo, ¿no? Es decir, buscar frases, reflexiones, pero no felicitar, ¿no? Eso no, por favor, ¿no? O sea, no felicite, ¿no? Gracias, y de verdad, no saben qué contenta me siento. Gracias por invitarme.